lo primero es fascinante y me interesa especialmente porque se produjo en Alejandría una importante innovación en términos epistemológicos, que fue el cruce de dos modos de enfrentar el problema de la aprehensión de sentido en los textos sagrados, entre comillas. Homero por un lado y la Biblia por el otro. Se interpretaron los poemas homéricos bajo la luz de una perspectiva monoteísta, en el siglo I, y por el otro lado se enfrentó la lectura del Pentateuco bajo la luz de la filosofía griega. Y a los dos fenómenos se los denominó lectura alegórica o alegorismo. ¿Cuáles son los antecedentes de la lectura del método alegórico de Filón? Filón, por supuesto, lo llevó a un nivel muy elevado, absolutamente elevado, y no se puede comparar con lo que hicieron Aristóbulos y Aristeas, que son los dos nombres que se pueden dar como judíos helenistas, con nombre griego, pero evidentemente judíos, que hicieron, digamos, dieron origen a este sistema de lectura. Detalle importante, ni Aristeas, el de la carta de Aristeas, que dedica nada más que unos párrafos al final a la traducción, al final de cuentas, pero es el que ubica en la isla de Faros la traducción de la Septuaginta, ni Aristóbulo, ni Aristeas usan la palabra alegoría ni el verbo alegoreuo. O sea, utilizan el procedimiento y creo que son los antecedentes de Filón. Pero si hacen alegoría o no, no usan la palabra, digamos, ¿no? Bueno, Aristóbulo lo podemos leer en Eusebio de Cesarea. Una oración a Eusebio de Cesarea, porque si hubiera desaparecido gran parte de la producción de esta época, si él no hubiera transcrito obras enteras de Filón y de Aristóbulo. Aristóbulo se va a referir especialmente al tema del antropomorfismo de Dios en la Biblia, al cual se opone, y entonces da interpretaciones de cómo debe entenderse esa aparición de un Dios antropomórfico en la letra sagrada, y Aristeas, especialmente en un apartado de la carta, se refiere a las leyes dietéticas, por qué no hay que comer los animales con la pezuña bifurcada, en fin. Bien, ellos podríamos considerar que son antecedentes. ¿Es antecedente de la lectura alegórica la literatura rabínica? La Halaká, la Hagadá, el comentario de Habacuc, lo que se encontró en las cuevas del Qumrán, el documento de Damasco? No, no. Me parece que especialmente lo vimos cuando tradujimos las leyes particulares, lo comparamos como en la Mishnah y no. Además, soy una convencida de que Filón no sabía hebreo, sabía griego. ¿Cuál es el marco de referencia de Filón? La cultura griega. Y yo voy a sintetizar, según mi punto de vista, lo que se ha venido también diciendo acá respecto del estoicismo y el platonismo y demás, y de su educación en la paideia, que Filón usa un léxico aristotélico y estoico, usa un léxico estoico, no es que sea estoico, es platonista. Si lo ubicamos en el platonismo medio es otro cantar, porque esas son cosas que hace la posteridad para ubicar en estantes a los pensadores, pero es platonista. Filón hace una cosa interesante en su lectura alegórica. Toma el texto como un cuerpo y la interpretación como un alma. La interpretación es el alma. Quiere decir este planteo que si el texto es cuerpo y el significado es el alma, en cierto sentido el texto es humano. Y los lectores a su vez son textuales. Fíjense qué idea moderna e innovadora, ¿no? Porque esto de Derrida y todos los que deconstruyeron y todos los modernos que textualizan los cuerpos, que leen los cuerpos. Bueno, otro elemento
que, bueno, no voy, todos los antecedentes del platonismo, del Fedro y demás, no los voy a mencionar, pero voy a mencionar, sí, ¿cuáles son los dos antecedentes que nombra Filón de su lectura alegórica? Los dos antecedentes que él dice que son antecedentes son dos comunidades aisladas y que tienen sus propias reglas, las de los esenios y la de los terapeutas. Cuando empieza la vida contemplativa, dice, y terminado de hablar de los esenios en el tratado anterior, voy a hablar de los terapeutas. O sea, se perdió todo un tratado donde habla de los esenios, que nos iluminaría mucho sobre esta eterna discusión de si los esenios eran los primitivos cristianos. Mi respuesta es negativa y no quiero discutirlo, pero bueno, es una discusión. Y de los terapeutas tenemos, bueno, la vida contemplativa que todos conocemos, y es lo que él dice que su verdadero antecedente es la lectura. Por supuesto que la lectura alegórica de Filón es complicadísima, no tiene nada que ver con sus antecedentes en cuanto a complejidad. Pero otro antecedente importante de base estoica es el uso de las etimologías. Y que es muy cómodo el uso de la explicación etimológica para los nombres propios. Ustedes saben que los estoicos, o los estoicos del siglo I, el que es una mezcla también, ¿no es cierto? Cornuto, Heráclito el Retor, la vida de Homero del pseudo-Plutarco, en fin, utilizan la palabra alegoría, esto sí utilizan la palabra alegoría, no Cornuto no lo usa, y interpretan cosmológicamente a Homero, diciendo que allí están en la letra de la poesía homérica los 4 elementos, por ejemplo, o hacen interpretaciones de tipo cosmológico, más bien a partir de las etimologías. Ahora bien, etimología no es sinónimo de alegoría, la etimología ayuda, digamos, a conformar el universo de la lectura alegórica. Pero tanto la lectura de la letra bíblica, tanto la composición de la letra bíblica como la lectura de Filón se basan en esa capacidad paradójica de las escrituras de ser de manera simultánea representativa y no representativa. Me refiero a la homonimia y a la sinonimia que aparecen en los textos de Filón. O sea, aparecen muchos homónimos, es decir, palabras distintas que quieren decir la misma cosa, y muchos y sinónimos, sinónimos son palabras distintas que quieren decir la misma cosa, y homónimos son los que se pronuncian igual pero quieren decir cosas distintas. Y hay una base de la alegoría filoniana donde los nombres propios tienen sus significados. Por ejemplo, Sarai significa la soberanía, Agar significa residencia, Cam significa calor, en fin. El lenguaje de Moisés abunda en homónimos y en sinónimos que junto con el trabajo etimológico van a ser los cimientos, solo los cimientos de la alegoría filoniana. La alegoría filoniana se va a organizar en 3 niveles, la exégesis alegórica. Sobre la base, bueno, son 3 niveles que podemos sintetizar, como el cosmológico, el antropológico y el teológico metafísico. El cosmológico funciona en la medida en que la narración bíblica puede referir al cosmos y su estructura, y, por ejemplo, se ve, por dar un solo ejemplo, las vestiduras del sumo sacerdote en una complejísima alegoría, cómo está representado el cosmos y están los 4 elementos allí. El nivel antropológico, que es el referente al hombre, son sus facultades cognitivas, y que todo el comentario alegórico sería una extensa alegoría de la migración del alma hacia Dios. Eso está repetido
desde el prólogo que hizo a las obras completas José Pablo Martín, a todos los estudios del comentario alegórico lo ven como la migración del hombre hacia Dios y es, digamos, el fin último de toda la alegoría filoniana. Y el nivel teológico, que es el más complejo y el más interesante, está en íntima relación con la teoría del arquetipo, del arquetipos, que representa la realidad como que el mundo platónico, evidentemente, como que el mundo perceptible por los sentidos es una copia o una mala copia del mundo inteligible. Y el nous, el intelecto de Dios, es el arquetipo del nous del hombre en la tierra. Bueno, nada más.